Una vez tratadas las novedades de Visual Studio como producto, nos vamos a centrar un poquito más en esta parte en lo que serían las novedades que aporta en cuanto al desarrollo. Serían, bueno, pues un poco las novedades que aporta en sí mismo Visual Studio como facilidades en cuanto a características de desarrollo específicas de determinados SDKs, como también la mejora que haya podido aportar, que ha aportado de hecho en muchas características de desarrollo que ha aportado la nueva versión del framework 4.5.1. Dado que, bueno, nosotros tenemos digamos, una cantidad de conceptos muy grande que explicar en este apartado, hemos decidido primero encabezar este bloque con un pequeño resumen que vamos a empezar con el desarrollo para Windows 8, 8.1, en este caso la última versión de Windows, y Windows Phone. Realmente no es que sea el mismo tipo de desarrollo, pero sí que aportan características muy similares en ambos casos y el mecanismo de desarrollo es también muy similar, con la sola excepción de que en Windows Phone solo podemos desarrollar de dos maneras concretas, utilizando XAML y lenguajes manejados como C# o Visual Basic, o en entorno nativo con DirectX. Y en Windows 8 hay que sumarle además el desarrollo basado en HTML5 y JavaScript con la API WinJS. Y las mejoras básicamente pues están a todos los niveles. Tenemos mejoras en la edición, ¿vale? Hay mejoras tanto en la escritura de XAML como en la escritura de HTML5. Hay nuevos controles y nuevos diseños, nuevos tipos de aplicación que podemos crear para estos dos entornos. Hay nuevas APIs y APIs mejoradas que se han extendido o se han mejorado en cuanto a su funcionamiento, y también tenemos integración de más características con las herramientas de diagnóstico. Tenemos también mejoras en ASP.NET que en realidad lo que hacen es que más que aportar alguna nueva mejora, que las hay, pues por ejemplo hay una nueva versión de la Web API, sobre todo lo que hacen es integrar todas las tecnologías que estaban bajo el paraguas de nombre ASP.NET, integrarlas en un solo producto, ¿de acuerdo?, que nos permita trabajar con todas ellas al mismo tiempo. De esa manera evitamos la separación que actualmente existe y que a veces parece que no trabajan en la misma tecnología entre los desarrolladores que, por ejemplo, están desarrollando ASP.NET MVC o los que están desarrollando WebForms. Todo ello integrado, ya digo, en una iniciativa llamada ASP.NET One. Así como titulares, pues se integran los diseños Bootstrap, se tiene una nueva gestión de la identidad, el ASP.NET One que hemos mencionado, integración con Owin y Katana, que ya veremos más adelante un poquito qué es lo que es, una segunda versión de la Web API y la integración de bueno, pues esa tecnología que venía flotando alrededor de ASP.NET y que nunca terminaba de integrarse, que es SignAlar. Tenemos también novedades a nivel del Entity Framework, una nueva versión. Esto ya casi es un clásico, en casi siempre hay una nueva versión del Entity Framework que tiene pues diversas características que veremos en más profundidad a lo largo de la explicación, pero sobre todo pues me parece importante destacar la gestión de la tabla histórica de configuraciones o lo que se llaman las migraciones de acuerdo del Entity Framework, que nos permite en el modelo de desarrollo Code First no solo crear la base crear la base de datos a partir de una configuración concreta de entidades que tengamos en un determinado momento, sino poder modificar esas entidades a lo largo del tiempo y que exista la posibilidad de ir actualizando la base de datos e incluso hacer actualizaciones hacia atrás, de forma que en la medida en que hemos aplicado unos cambios se puedan aplicar en sentido contrario. Tenemos también nuevas características en LightSwitch, ese producto creado, digamos, como una simplificación de Visual Studio 2013, pero que en este caso pues ha ido integrando nuevas características que lo hacen más poderoso, que además lo alejan de la idea que pueden tener muchos desarrolladores de, bueno, esto es un juguetito, en realidad es algo mucho más serio, y sobre todo que
y como característica principal me parece muy importante destacar, se está planteando como una de las múltiples herramientas que nos van a permitir, digamos, aportar una cierta coherencia al desarrollo con productos como SharePoint. Tenemos también, bueno, pues una mayor integración con la nube, con Windows Azure, integrando en diferentes características, pues bueno, mejorando la relación que tenemos en cuanto al desarrollo de piezas de software para estar disponibles en Azure, pero no solo eso, digamos que Visual Studio es capaz de utilizar Windows Azure y sus diferentes escenarios de muchas maneras, no solo como entorno de despliegue, sino también como entorno de desarrollo y pruebas, donde podemos desplegar nuestras aplicaciones mientras las estamos desarrollando y podemos realizar también pruebas. Esto ya veremos también que con Team Foundation Server se llega a una perfección bastante remarcable con las pruebas de carga. Tenemos también la posibilidad de crear sitios con una escalabilidad ad hoc a fin de que nosotros podamos, bueno, crecer a medida que el negocio nos demanda ese crecimiento. Tenemos también la posibilidad de utilizarlo como un concentrador móvil donde poner los dispositivos o las piezas de software necesarias para que nuestras aplicaciones móviles se funcionen. Y tenemos también, bueno, pues la posibilidad de trabajar como un bus de servicios o como gestión de nuestro directorio activo en lo que se viene a denominar una configuración híbrida. También tenemos, bueno, pues la posibilidad de trabajar, hay mejoras tanto en SharePoint como en Office 365. La más remarcable de ellas, pues la casi completa ausencia de diferencias entre un entorno de desarrollo y otro. Y podemos destacar, pues bueno, nuevas aplicaciones que incluyen lo que se llaman las apps para SharePoint, nuevos entornos de desarrollo pues más fáciles y con herramientas nuevas para trabajar con SharePoint y una mejor y mayor integración de SharePoint con el desarrollo en Team Foundation Server y Team Foundation Service. Como os decía, con una nueva herramienta que se llama Napa, que nos va a permitir desarrollar este tipo de aplicaciones. Y una vez presentados las novedades en términos de titulares, vamos a hacer digamos, una profundización un poco mayor en cada uno de estos escenarios, pero en vez de hacerlo como una simple enumeración de características, lo cual podría conducirnos a un contexto de, bueno, un cierto hartazgo y sobre todo de mezcla entre los diferentes conceptos, lo que hemos decidido es crear lo que hemos denominado escenarios de desarrollo, en donde cada uno de estos escenarios aglutina las mejoras que Visual Studio 2013 aporta en el ámbito en que lo aporta. Y de esa manera también solventamos un segundo problema que se nos viene planteando, sobre todo desde el ámbito comercial, nos lo preguntan mucho, que es que a veces cuando nos estamos aproximando a una tecnología que para nosotros es desconocida, no tenemos muy claro cómo enfocarla o incluso dónde marcarla, y recibimos muchas consultas a ese nivel. Consultas para las que a veces los propios comerciales no están preparados, dado que el conocimiento muchas veces que tienen del producto pues es somero. Entonces, vamos a intentar marcar de alguna manera cada uno de las diferentes tecnologías, enmarcarlas en su ámbito de desarrollo. Bueno, el primero de estos escenarios lo conformarían, por un lado, el ámbito web y los servicios que pueden considerarse incluidos dentro de este ámbito. Y bueno, pues nos encontraríamos, como mencionábamos antes, con la primera de las características, que es el One ASP.NET o ASP.NET One, como queráis, a veces lo ponen delante, a veces lo ponen detrás, de acuerdo, que es esta iniciativa que pretende, bueno, pues integrar todos y cada uno de los diferentes mecanismos en un solo paraguas que es ASP.NET. De hecho, en Visual Studio 2013, en el ámbito del Framework 4.5, nos encontramos con que solo hay un proyecto web, ¿de acuerdo? Este proyecto web tiene un nuevo asistente de creación que nos permite seleccionar entre las diferentes APIs de desarrollo en ASP.NET. Básicamente lo que este ASP.NET One integra son 6
tecnologías que en sí misma podrían considerarse unas APIs de desarrollo independientes, pero que en realidad todas se basan en el mismo motor, que es ASP.NET, que son web forms, web pages, digamos que aplicaciones web y sitios web, el single page apps, que serían las aplicaciones diseñadas para, por ejemplo, SharePoint, o aplicaciones de cualquier tipo en donde tendríamos, digamos, todos los recursos integrados en una sola página, MVC, y dentro de los servicios, pues la Web API, que en sí mismo podría ser otro modelo de aplicación, y Signalar como un modelo de comunicación entre servidor y cliente. Digamos que como elementos, digamos, importantes dentro de esta iniciativa se han intentado, pues como decía, integrar diferentes características. Este diálogo unificado o asistente unificado que nos permite crear un proyecto que además nos permite modularizar qué tecnologías queremos o no integrar, no hace falta integrarlas todas, ¿de acuerdo? Que nos permite añadir cualquier tipo de framework a nuestro proyecto, cualquier tipo de framework dentro del paraguas de ASP.NET One, y que mejora los scaffoldings, ¿de acuerdo? Los andamios, básicamente los automatismos de creación de artefactos, ¿de acuerdo? Pues los mejora mucho para que tengamos, digamos, estos procesos mucho más funcionales, mejor y más consistentemente hechos, junto con una selección de una autenticación configurable que además, bueno, pues se integra en una de las nuevas características que es ASP.NET Identity, que también es una novedad. También integra los diseños Bootstrap, ¿de acuerdo? Que es, digamos, es un mecanismo de confeccionar estilos o un estándar de facto, porque realmente no es un estándar de facto, que nos ayuda a confeccionar plantillas de estilo y que automáticamente pues son intercambiables con un gran, amplio número de plantillas disponibles en el mercado. Y que además es un estilo lo suficientemente consistente como para que esté siendo usado por Twitter. Y además, pues como mencionábamos antes, con un scaffolding mejorado en MVC. Como decíamos, también tenemos la nueva gestión de la autenticación llamada ASP.NET Identity, que no es membership, ¿de acuerdo? Aunque ponga also known as membership, no es membership, realmente membership es una tecnología, bueno, pues que se creó la tecnología anterior, ya se creó en 2005. Hubo algunos intentos por mejorar esta tecnología con el Simple Membership o los Universal Providers, pero ha sido finalmente ASP.NET Identity la que nos ha simplificado sistemáticamente la gestión de la identidad, permitiéndonos muchas cosas que hoy en día son muy importantes. Primero, la integración con otros logons, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que podemos hacer, bueno, pues logon no solo en nuestra aplicación, sino al mismo tiempo en aplicaciones externas que se basen en Active Directory, en aplicaciones como Facebook, Twitter o Google. Todo ello en un solo proceso de identificación, luego nos permite la identificación delegada. Se integra muy bien con la autenticación claims, ¿vale? Aunque, bueno, esto en último extremo también se podía, digamos, producir con membership, y sobre todo nos permite, y esto es una cuestión completamente radical en cuanto a membership, nos permite, primero, prescindir del modelo proveedor, con lo cual no tenemos que integrar un nuevo modelo proveedor ni sobreescribir el modelo proveedor, pero sobre todo extender las capacidades informativas del usuario hasta donde nosotros queramos y personalizando hasta donde nosotros queramos, basándose en lo que sería el Entity Framework y en el Code First. Tenemos, bueno, pues dentro de ASP.NET One algunas cosas más, como por ejemplo la integración con el Angular JS, que nos permite, pues bueno, una especie de enlace a datos, un modelo MVC a nivel JavaScript. Tenemos un nuevo editor de HTML más fácil de trabajar. Tenemos el Edit and Continue en algún tipo de aplicación, no en todas, pero sobre todo tenemos el Browser Link. El Browser Link es un
es una característica que tiene Visual Studio para llevar o tener constancia de todos los navegadores que están conectados a una aplicación de depuración, de forma que nosotros podamos automáticamente detectar cuáles son e incluso actualizarlos sin necesidad de preocuparnos si lo que está mostrando ese elemento está cacheado, no está cacheado o es parte de lo que teníamos, digamos, mostrando. Tenemos también, bueno, pues la integración con OWIN y Katana, ¿vale? Que son dos iniciativas. Bueno, en realidad la iniciativa es OWIN, Katana es simplemente una plasmación de esta iniciativa. Es un mecanismo para exponer, digamos, una serie de puntos de conexión entre las aplicaciones web y los servidores web. De esa manera, las aplicaciones web pueden delegar ciertas tareas en los servidores web sin tener que depender del servidor web en el que estemos. De esa manera podemos hacer servidores web compatibles con OWIN, con la especificación OWIN, y partir de la idea de que ASP.NET es compatible con OWIN en muchas de sus tecnologías y de esa manera pues solventar estos problemas. Por ejemplo, típicamente el logout. El logout tradicionalmente, dependiendo del mecanismo de autenticación que estuviéramos usando en ASP.NET, pues se producía de una manera o de otra. Ahora simplemente podemos exponerlo como una característica del propio servidor, que es el que se va a encargar de realizar en último extremo el logout, y nosotros podemos, desde la aplicación, desde ASP.NET, trabajar invocando simplemente esa característica del servidor expuesta por OWIN. Katana es básicamente una especificación concreta, una plasmación concreta de ese estándar OWIN, digamos, en productos y componentes construidos por Microsoft. ¿De acuerdo? Básicamente, estos son las plasmaciones que se hacen en productos tales como Signalar o la Web API, que actualmente están integrados con Katana. ¿Y cuáles son los objetivos tanto de Katana como de OWIN? Bueno, pues básicamente son tres. Uno, aligerar, hacer más rentable, aumentar el rendimiento y más escalable las aplicaciones en general. Favorecer la portabilidad de las aplicaciones entre diferentes servidores, ¿vale? Y modularizar de una manera más sencilla la tecnología ASP.NET a fin de que podamos confeccionar la configuración de ASP.NET que nosotros queramos, pues muy en consonancia con lo que NuGet, el gestor de paquetes, nos oferta. Otra de las cuestiones interesantes que nos oferta ASP.NET One es la Web API. En este caso, la segunda versión de la Web API. Ya teníamos una versión anterior en MVC 4 y ahora con 4.5 tenemos esta segunda versión que básicamente bueno, pues nos permite una serie de características fundamentales que son, una, la integración con CORS y OAuth, básicamente la facilidad en la integración con peticiones cross-origin, es decir, con la posibilidad de tener un servicio basado en la Web API situado en un servidor y, sin embargo, estar usándolo por una aplicación que ha sido bajada desde otro servidor, ¿vale? Estas cross-origin requests, ¿de acuerdo? Que nos permite hacer CORS y la autenticación el uso de estándares nuevos de autenticación como el OAuth, integración con OWIN, como decíamos antes, pero sobre todo dos características muy importantes que son, por un lado, la integración con OData, es decir, ahora podemos realizar peticiones a los controladores Web API 2 utilizando el estándar OData, que si no lo habéis oído nunca, es básicamente la confección de consultas a servicios de datos web mediante una codificación especial de la URL que nos permite hacer todo tipo de cosas, desde filtros hasta paginaciones, hasta descarga de datos binarios y similar. Y por otro lado, el enrutado mediante atributos. La Web API, como en general toda la tecnología MVC, se basa en una cosa que se llama el ASP.NET Routing, que es
una característica bastante compleja de configurar, sobre todo cuando las rutas no son genéricas, sino que tenemos rutas específicas, y que se hacía normalmente a través de métodos en un lugar específico en donde se configuraban todas las rutas. Bueno, ahora nosotros podemos ir creando esas rutas de una manera más dinámica, tan solo decorando mediante atributos las diferentes métodos que se encuentran en los controladores de la Web API y de esa manera facilitar un poco esa tarea de el enrutado. Aquí tendríamos bueno, una cierta idea de lo que son las Cross Origin Request, lo que decíamos antes, el CORS y la Web API, el enrutado por atributos, como podemos ver aquí, simplemente marcamos con el HTTP GET y un parámetro asociado, el tipo de petición que queremos hacer, marcando incluso parámetros que además se pueden hasta bueno, pues hacer opcionales, como veis ahí con la interrogación, o incluso darles valores por defecto o marcar el tipo que tienen en cada momento. Llevando, pues evidentemente, todo esto pues, a un siguiente nivel, ¿de acuerdo? En donde la Web API de alguna manera pasa a integrar espacios que antes ocupaban pues, servicios como el Windows Communication Foundation, Data Services, que nos permitía exponer pues, un framework de entidades como una base de datos en Internet, pues ahora lo podemos hacer de una manera más dúctil, más flexible, a través de la Web API, utilizando este OData y facilitando también el tipo de peticiones que al final bueno, pues nos permiten hacer o adaptarnos a un estándar REST pues más común o más sencillo, más fácil de integrar para los desarrolladores. Tenemos también la integración de SignAlar. SignAlar es una tecnología que lleva con nosotros un montón de tiempo. Realmente ya hace más de 2 años que SignAlar salió en sus primeras versiones y es una tecnología sumamente útil que nos permite un modelo de comunicación desconocido en las aplicaciones web, que es la posibilidad de que el propio servidor comunique con el cliente, es decir, comunique con el navegador pasándole datos por iniciativa del servidor, no por iniciativa del cliente. Hasta ahora se podían conseguir este tipo de efectos haciendo un pooling de cliente, es decir, haciendo que el cliente constantemente estuviera comprobando si el servidor tenía algo que decirle. Esta tecnología básicamente lo que hace es crear una estrategia diferente, utilizar una tecnología nueva que apareció en el mercado con HTML5, que son los web ports, y estos puertos nos permiten establecer esta conexión bidireccional. De hecho, es una tecnología tan bien pensada que es capaz de utilizar su propia tecnología hasta el punto de autodegradarse si es necesario. Es decir, si el navegador soporta estos web ports, pues se utilizará por web ports. Si no, pues se irá degradando en función del tipo de navegador y de las características del servidor, pues por ejemplo pasando por los eventos de servidor, los event source, también es una característica de HTML5, pero es más común, ¿de acuerdo? Llegando, por ejemplo, a utilizar ASP.NET Ajax o incluso un simple pooling, una simple petición cada cierto tiempo. Todo esto lo hace la propia tecnología sin que nosotros le tengamos que decir nada. Es ella la que se autodegrada en función de las características de cada punto. Además, se integra con Owin, ¿de acuerdo? Y como gran cuestión importante es que nos permite tener además no solo clientes JavaScript, sino clientes específicos para otras tecnologías que nos pueden venir muy bien para aplicaciones móviles o para aplicaciones, incluso aplicaciones de escritorio. Por tanto, tiene clientes para C++, ¿de acuerdo? Y tiene clientes también para la tecnología Xamarin, ¿de acuerdo? Que es una tecnología para desarrollo de aplicaciones móviles en plataformas iOS y Android o para aplicaciones de escritorio en Mac. También tenemos, como decíamos antes, una nueva versión de LightSwitch. Esta nueva versión nos permite, bueno, pues crear diferentes modelos de aplicación, pero sobre todo tenemos una nueva versión más madura de lo que son las aplicaciones web basadas en HTML5, tecnología HTML5 y JavaScript móviles, con unas nuevas también aplicaciones de escritorio mejoradas, con nuevos estilos y nuevas capacidades, y también, como decíamos antes, con la posibilidad de desarrollar para ASP.NET
solo, de momento, solo en modelo provider hosting. Es decir, en acceso de provider hosting. Y este Light Switch pues nos integra las siguientes características. Bueno, pues básicamente la integración entre, digamos, una visión de compromiso más útil que la que teníamos antes, separación de visión en el Project Explorer. Ya no vamos a estar constantemente necesitando cambiar entre la visión lógica y la visión de fichero, con una más sencilla integración en el IDE, por ejemplo, integrando múltiples diseñadores al mismo tiempo, de estos diseñadores específicos que antaño solo podían mostrarse de uno en uno, pues ahora los podemos tener de varios en varios, con mejoras en la integración del ciclo de desarrollo, mejor y más IntelliSense en JavaScript para los clientes HTML5, una nueva API también para los clientes de HTML5 de refresco de datos y integración con otras características de Visual Studio, una integración, digamos, más silenciosa, más sencilla que la que teníamos hasta ahora. Tenemos también, bueno, pues un nuevo tipo de aplicaciones SharePoint, ¿de acuerdo? En este caso, disponibles no solo en modo SharePoint, sino también en modo Office 365, que básicamente podríamos denominar las apps de SharePoint y que se basan en el concepto de una página web HTML que integra su CSS y su JavaScript junto con un manifiesto, ¿de acuerdo? Y que confecciona este tipo de apps. Este tipo de apps, ¿de acuerdo? Básicamente pueden hacer muchas cosas. Pueden desde integrar servicios de servidor, ¿de acuerdo? Hasta dar servicios empresariales, como el cálculo de gastos, gestión de riesgos o gestión de formación, la planificación de eventos, etcétera. Y al mismo tiempo ejecutarse o desplegarse en plataformas tanto como SharePoint o como Office. Y digamos que echando un vistazo un poco más en profundidad, podemos ver que una app de alguna manera combina, como ya lo hacían las aplicaciones SharePoint, pero sin necesidad de tener toda la complejidad que estas disponían, combina, como decíamos, por un lado lógica de cliente y por otro lado lógica de servidor. En la lógica de cliente nosotros podemos integrar pues, lógica de navegador, lógica basada en JavaScript, APIs disponibles de Microsoft, como la API, el cliente, el modelo de cliente de SharePoint o de Office, para finalmente trabajar con aplicaciones basadas en este contexto. O desde la lógica de servidor podemos, bueno, pues trabajar con cuestiones de servicio, trabajar con diferentes clientes y modelo de objeto de servidor y finalmente integrar servicios como SharePoint o otro tipo de servicios, Microsoft, incluso no Microsoft, ¿vale? Como Exchange u otros fabricantes. Todo ello, ¿de acuerdo? De una manera lo suficientemente extensible como para que, bueno, pues podamos también integrar otros modelos cliente que en principio no tienen por qué ser modelos de cliente escritorio o servicios de terceros, servicios que no tienen por qué ser, como decíamos antes, de Microsoft específicamente. Y todo ello con las nuevas herramientas de desarrollo que a Light Switch se le suma, obviamente, Visual Studio 2013, que es lo que nos ha traído hoy aquí, y además este NAPA que mencionábamos antes y que no deja de ser un entorno de desarrollo para aplicaciones cliente. Con NAPA no vamos a poder hacer nada más. De hecho, NAPA lo que nos va a permitir es desarrollar el lado cliente, mientras que Visual Studio nos va a permitir desarrollar el lado servidor. Lo importante de NAPA en este caso es que es una primera versión, todavía no está muy maduro, y que debéis de seguirlo con especial atención porque, pese a que en un determinado momento pues ahora os resulte excesivamente manual, en el futuro promete ser muy mejorado. Estas, bueno, pues apps para SharePoint básicamente lo que nos van a permitir es tener aplicaciones web online, ¿de acuerdo? Constantemente online, ¿de acuerdo? Alojados en un servidor o disponibles a través de Windows Azure, integrados y soportados por la familia de productos de SharePoint y, bueno, pues disponible en casi cualquier contexto, ¿de acuerdo? Sin necesidad de que este sea un contexto
basado en el navegador Internet Explorer. Y además permitiéndonos diferentes layouts de aplicación. Por un lado, el layout de página completa, que es un layout bastante familiar para todos nosotros, porque es el layout de toda la vida, pero compatible con las partes de aplicación, que vienen a ser casi como las web parts que teníamos antaño, pero en este caso basados en la concepción de app de SharePoint, de forma que se pueden integrar sin necesidad de tener un sistema SharePoint específico. Y también como extensiones de comandos UI, es decir, pueden ser extensiones de comandos que se inserten en los productos Office, ¿de acuerdo? Concretamente en la ribbon de los productos Office para hacer determinadas tareas. El siguiente ámbito de aplicaciones sobre el que vamos a hablar son las aplicaciones basadas en Windows. Aquí realmente nosotros nos hemos centrado más en lo que sería aplicaciones para Windows 8, que realmente las tradicionales aplicaciones para Windows Forms, que evidentemente no han sufrido ningún cambio significativo, ¿vale? Pero bueno, estas aplicaciones realmente nos permitirían de alguna manera trabajar o desarrollar en el ámbito no solo de Windows 8.1 RT, sino también en el ámbito de Windows 8.1 normal y corriente, profesional. Digamos que tenemos tres tipos de estrategias a la hora de hacer este tipo de aplicaciones, basados en XAML, en lenguaje manejado, basado en HTML5 y WinJS, o basado en DirectX y C++. Dependiendo de cada una de ellas, pues tendremos unas mejoras u otras. Si nos centramos en XAML, podemos ver que solo en la edición de XAML se ha trabajado muchísimo. Se ha creado un nuevo IntelliSense que incluye data binding y recursos, que para la gente que trabaje con XAML, pues sabrá lo importante que es esto, por lo complejo que puede llegar a ser crear este tipo de expresiones. Se ha integrado características que tenían el editor de código en otras zonas, como ir a definición, tanto para tipos como para recursos dentro de la especificación del XAML, comentarios dentro del markup, ¿de acuerdo? Que además soportan anidamientos, el renombrado sincronizado de tags, que a mí me parece extraordinariamente bueno, cambiar una tag de apertura y que se cambie también la tag de cierre, soporte para crear también snippets, code snippets para XAML, de esa manera también podemos aumentar el ciclo de desarrollo, y encima disponible para todas las ediciones. De hecho, no solo está disponible para las aplicaciones orientadas a Windows 8, sino también para Silverlight o otros contextos. Tenemos también bueno, pues la integración de nuevas reglas y guías dinámicas para mejorar el diseño, concretamente en Blend, para poder mejorar las tareas de diseño y facilitar bueno, pues, estas tareas sin grandes complejidades. Tenemos también una nueva gestión de la edición de plantillas, pudiendo realizar la edición de estas plantillas in place. ¿Qué es esto? Bueno, pues para los que no hayáis hecho esto nunca, quizá esto pase desapercibido, pero para los que lo hagáis habitualmente, esto es muy bueno, porque nosotros, sobre todo cuando estamos creando list boxes o list views, o estamos metiendo este tipo de controles de muestra múltiple de datos, tenemos que utilizar lo que se llama una plantilla para definir la estructura del elemento. Esta plantilla en Blend, cuando se definía, básicamente lo que se hacía era definirse en un contexto de la pantalla, pero llevarnos para la construcción a un contexto diferente, en donde nosotros definíamos la plantilla en ausencia del resto del formulario, incluso del propio control que le iba a contener. Esto producía que la plantilla finalmente exigiese muchas idas y venidas para el ajuste final. Ahora, al poderlo hacer in place, es decir, sin irnos del propio contexto, básicamente lo que hacemos es crear una plantilla más ajustada desde el primer momento y no necesitar tanto trabajo para este ajuste. Tenemos también un motor de encajado más inteligente que no solo nos permite encajar controles en sus aristas, sino también en sus contenidos. Tenemos también un nuevo panel de dispositivos que nos permite trabajar gestionando
digamos, dispositivos diferentes de una manera más sencilla, con configuraciones diferentes, incluso con resoluciones diferentes. Tenemos también mejoras en el editor de HTML, con la integración de múltiples características de HTML5, como las animaciones CSS o como el incrustado personalizado de fuentes, mejorando procesos como el data binding o el JavaScript behaviors, o la posibilidad de buscar y establecer propiedades CSS, incluyendo también pues, radio en los bordes, encajado de controles, reglas y guías, como veíamos también en XAML y demás. Tenemos también una nueva concepción de aplicaciones con el Control Hub, que básicamente es esta estructura como la que estáis viendo en la imagen, que se ajusta mucho al diseño de Bing y que en realidad podríamos considerarla un control o podríamos considerarla una nueva concepción de aplicación completamente diferente, ¿de acuerdo? En donde pues podríamos, por poner un ejemplo, en una gestión documental, pues podríamos tener las diferentes páginas o los diferentes documentos disponibles en ese tile que tenemos a mano derecha y haciendo clic sobre cada uno de ellos, pues abrir el que nos interesase en cada momento y demás, ¿no? Tenemos nuevos controles que mejoran determinadas tareas como la selección de fecha y hora o como la búsqueda, que integran también pues, nuevas características o características que estaban disponibles de otra manera, como en la gestión de medios. Y también tenemos controles mejorados, ¿vale? Controles que ya existían, como el placeholder, pero que se mejoran para bueno, pues permitirnos un uso más sencillo y más potente de los controles ya existentes. Y tenemos también, bueno, pues otro tipo de actualizaciones de control. Pues, por ejemplo, tenemos un nuevo scroll viewer en XAML pues, mejorado, tenemos un nuevo data binding en XAML que se ha mejorado con las expresiones, también se ha concretado un poquito más, navegación XAML, aplicación de temas por control o incluso la posibilidad de obtener pues, cuántos pop-ups pueden o no estar abiertos con el método getPopups. Tenemos también características muy similares, aplicables también al entorno HTML5 y WinJS. Tenemos, pues, por ejemplo, el WebView, el repeater o el navbar, que también existen en XAML, los tenemos disponibles en WinJS. Y además tenemos, bueno, pues una serie de características nuevas en estos controles, como por ejemplo el soporte de arrastrar y soltar para el ListView, que no deja de ser una integración más o menos rápida de lo que sería el arrastrar y soltar de HTML5, reordenación de elementos, nuevos diseños e incluso, bueno, pues actualizaciones, digamos, menores dentro de este control, ¿no? También tenemos un nuevo scheduler para la ejecución de código o de multitarea en JavaScript, ¿vale? La posibilidad de ejecutar varias cuestiones a la vez con un scheduler que nos facilite esta tarea y la simplifique aproximándola a la manera que tenemos de hacerlo en JavaScript. Tenemos también APIs actualizadas, mejoradas, pues APIs como las APIs de controles, de XAML, de HTML5, evidentemente con nuevos controles y demás, con la geolocalización, la proximidad, autenticación, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que es mejor, tenemos nuevas APIs que nos permiten capacidades que hasta ahora no teníamos, como por ejemplo la sintetización de voz, como el control de hardware a nivel de USB, de Wi-Fi o de Bluetooth, como la interpretación de nuevos formatos como PDF o el control de nuevos dispositivos como las impresiones 3D o la gestión de diagnósticos. Tenemos además una mejora en la integración del concentradores diagnósticos que nos permite, uno, mejorar en cuanto a las herramientas que han sido mejoradas, pues se ha mejorado, por ejemplo, el sampleado de CPU, se ha mejorado el perfilador JavaScript, ahora, bueno, pues nos permite optimizar o detectar los códigos de botella mejor, y se ha creado un nuevo wizard de rendimiento, y además se han integrado nuevas herramientas, nuevas capacidades. El análisis de memoria de JavaScript, la capacidad de respuesta tanto para las aplicaciones HTML como XAML, o incluso el consumo de energía, cosa que es muy importante, ya que, sobre todo si estamos desarrollando para tabletas, o en su versión móvil para dispositivos, es importante saber qué cantidad de consumo tienen nuestras aplicaciones en un determinado contexto.
Bueno, ahora nos vamos a centrar más en las modificaciones móviles, que en realidad, bueno, pues mm, no, por no redundar un poco en lo que ya teníamos especificado previamente para XAML y DirectX en desarrollo para Windows 8, pues no nos vamos a volver a repasar, no vamos a volver a repasar todas esas características. Sin embargo, sí quería, antes de finalizar, quería mencionaros algo que quizá nos pase un poco desapercibido desde el punto de vista del desarrollo. Y es que Visual Studio, pese a que es una herramienta de fabricante, es una herramienta hecha por Microsoft para desarrollar plataformas Microsoft, no es ni mucho menos una plataforma, una herramienta que nos permita solo desarrollar este tipo de plataformas. Existen iniciativas que nos van a permitir trabajar en otros ámbitos, por ejemplo, Android, por ejemplo, iOS. Estas iniciativas son muy variopintas. Nosotros aquí vamos a describir, digamos, por representar los dos tipos de enfoques que podemos aplicar a este desarrollo, pero que en realidad estarían representando a muchas otras que existen por ahí. Digamos que existen dos tipos de enfoques, como os decíamos, a nivel de desarrollo. Por un lado, el desarrollo basado en script, que sería algo similar a lo que nosotros podríamos hacer con HTML5 y WinJS, que decíamos antes para Windows 8, y que esto nos permitiría desarrollar, o permitiría ser desarrollado utilizando básicamente PhoneGap y Nomad. Nomad realmente es un plugin hecho sobre un plugin para Visual Studio hecho sobre PhoneGap, con la intención de automatizar PhoneGap. Sin embargo, es más restrictivo que el propio PhoneGap, porque PhoneGap es una herramienta que básicamente nos permite desarrollar no solo para Android e iOS, sino para múltiples plataformas, integrando también plataformas incluso que ya están quedando en desuso, como el propio Symbian o como otro tipo de plataformas mucho menos usadas como WebOS o demás, ¿no? Nomad, sin embargo, utilizando los servicios de PhoneGap, lo que hace es integrarse en Visual Studio y crear una plantilla de proyectos que nos permite crear este tipo de aplicaciones. Nomad, además, es un servicio y se paga como servicio, de forma que en el momento que nosotros necesitemos, lo podemos pagar durante un cierto tiempo, confeccionar nuestra aplicación y una vez finalizada, dejar de pagar y dejar de crear en el momento en que lo necesitemos. Básicamente, ¿cómo funcionan tanto PhoneGap como Nomad? Bueno, en ambos casos, independientemente ya de la integración que tengan con Visual Studio o no, lo que hacen es utilizar un servicio en la nube que empaqueta las aplicaciones y genera instalables para las plataformas de destino. Estos paquetes han de desplegarse, bueno, pues siguiendo los cauces que cada plataforma establece. Android pues, puede ser un despliegue directo a través de la tienda, iOS tiene que ser necesariamente a través de la tienda, pero independientemente de eso, lo importante es que estos paquetes son indistinguibles de las instalaciones comunes en estos sistemas. Simplemente son paquetes que se instalan y crean una nueva aplicación. Esta aplicación en realidad es una aplicación web local. ¿Qué significa esto? Pues que se han cogido los recursos web y se han descargado y metido en un solo paquete, de forma que dan la sensación de ser una aplicación local, programada con JavaScript, pero con la posibilidad de hacer peticiones, ¿de acuerdo? Utilizando, pues, por ejemplo, al otro lado SPNet sin ningún problema, ¿no? Esto es básicamente lo que harían PhoneGap y Nomad. Otra alternativa serían las aplicaciones o los plugins como Xamarin, que lo que hacen es crear aplicaciones nativas. El resultado final es lo mismo, un paquete, pero en este caso cuando se instala no tenemos una serie de recursos web locales, sino que lo que tenemos es una aplicación 100% nativa de compatibilidad completa con el dispositivo de destino. Como digo, existen otros plugins, sin embargo nosotros hemos seleccionado estos, tanto PhoneGap como Xamarin, porque de alguna manera son los que, bueno, pues por parte de Microsoft, pues más publicidad se le dan. De hecho, Xamarin está incluido incluso en el MSDN, ¿de acuerdo? Lo que sí es evidente es que los costes asociados tanto a Nomad como al propio Xamarin, que no son precisamente procesos o elementos baratos, pues no vienen incluidos evidentemente en el precio de Visual Studio, por lo menos de momento. Y bueno, realmente este es el repaso un poco de lo que vamos a hacer, pero realmente quedarían bueno, pues algunas cosas más, como los propios datos
¿de acuerdo? Que mencionábamos antes que el Entity Framework pues, incluye una nueva versión. Importante de esta versión es que, bueno, pues tenemos, o sea, a partir de ahora es open source y se admiten aportaciones de la comunidad, que además tenemos acceso al código fuente y que podemos obtener nightly builds, es decir, versiones que no están consideradas como estables, pero que nos pueden solventar un determinado problema que nosotros tengamos y empezar a trabajar con esas nightly builds hasta a la espera de que esa nightly build finalmente se integre en una versión estable. Y que tenemos diferentes características, pues consultas y guardado asíncrono, cosa que veníamos haciendo, pero que ahora viene integrado y que es, pues, desde nuestro punto de vista mucho más confiable si lo hace el propio motor que si lo hacemos nosotros. Convenciones personalizadas de Code First, podemos crear convenciones específicas nuestras para que nuestras entidades de Code First funcionen más rápido, se creen más rápido en función de lo que nosotros necesitemos. Mapeo de Code First también para Store Procedures, no solo para entidades de tablas. Flexibilidad en la conexión. Una cosa importante que son los múltiples contextos por base de datos, contextos de base de datos que podemos tener a una misma base de datos, pero separando, digamos, las entidades disponibles en cada uno, de esa manera, pues pudiendo simplificar la complejidad de estos contextos. La tabla histórica de configuraciones de la migración y también la posibilidad de creación de estas migraciones que básicamente nos van a permitir avanzar o retroceder en cambios sobre las entidades de nuestra aplicación. Y mucho más, realmente. Aquí nos quedamos, podríamos tratar muchas más características, pero ya serían menores, de menor entidad, y por no alargar excesivamente lo que serían los escenarios de desarrollo, nos vamos a quedar aquí. A continuación empezaremos con las novedades aplicables a Team Foundation Server.